Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué bonito este tip, miren qué bonita esta flor. Ya hemos hecho varias flores con granis, esta es una flor que está integrada al grani, miren qué linda. Es una rosa de 4, yo digo de 4 porque tenemos 4 pétalos enfrentados. Hay muchísimas formas de hacer rosas, hemos hecho varias, hay con más pétalos, hay con pétalos sin par. Hay con formas en relieve, más planas. Bueno, esta es otra. Tiene un centro elevado, que es muy gracioso, muy bonito. Así que, y las hojitas, tiene unas cuantas hojitas aquí, que es muy bonito para combinar los colores que ustedes quieran, el material que ustedes quieran. Con hilo de algodón se puede hacer perfecto también. Hoy vamos a utilizar estas mismas lanitas, que son muy bonitas porque si quisiéramos hacer un pie de cama, una manta, miren qué lindo, almohadones, y con hilo de algodón también lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, agujas. Obviamente que van a adaptar al hilado que tengan, pero en esta ocasión tengo un 4. Puede ser 3,5, acá tengo un 3,5, puede ser 4,5. Todo va a depender el grosor que tengan y también si quieren, por ejemplo, yo voy a usar un 4, pero si yo quisiera usar un 5, una aguja número 5, puedo tejer tranquilamente estas dos hebritas y el grani me va a salir apenas un poquito más grande, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a arrancar por el centro, miren qué bonito. Para el centro yo combiné dos colores de rosado, pueden hacerlo también con muchos colores, por ejemplo cada hilera con algún color y lo pueden ir haciendo en degradé, puede ser solo un tono, el fondo lo hice en blanco, pero ustedes obviamente van a combinar los colores que más les guste. Entonces empezamos por ese centro divino que es como un botón. Vamos a hacer un anillo mágico o nudo deslizado y vamos a cargar sobre este anillito 12 varetas. Fácil. 2, 3, tengo la primera vareta y comienzo a tejer varetitas hasta tener las 12. Bien, acá tengo las 12 varetitas. Vamos a cerrar el anillo ahí y cierro con un punto deslizado estas 12 ahí estamos. Bueno, acá lo que tendríamos que hacer es quizás ahora en este momento hacer un nudito con esta hebra del nudo deslizado y esconder, cortar la hebra para que les resulte más fácil, que no se les vaya luego enredando. Yo lo voy a hacer después, pero es como para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a trabajar con unos arcos de cadenita. En esta primer vareta voy a tejer un punto bajo ahí, tejo 3 cadenas para mi primer arco, salto 2 puntos y aquí un punto bajo, así, ¿ven? Ahí tejí un arco, son 4 arcos que tenemos que hacer. Salto 2, tejo el segundo arco y así hasta tener los 4. El último arco lo voy a cerrar en este primer punto bajo con un puntito deslizado. Con este color yo termino porque voy a combinarla, pero ustedes si quisieran siguen con el mismo color. Eso lo van a elegir como quieran combinar esta florcita. Miren cómo les tiene que quedar, ¿ven? Quedan como un casquito. Me voy a dedicar a esconder estas 2 hebras, así arrancamos con los pétalos. Ahora sí, ven, ya está, anudé ahí, escondí la hebra y vamos a arrancar con el color elegido, que es este rosa pastel tan suavecito y tan bonito. En cada uno de los arcos, pensé que era un hilito, pero no es una herida en mi mano, porque yo tengo mis manos, Dios mío, bastante castigadas siempre. Bueno, acá en este arquito comenzamos con la primera hilera de pétalos. Voy a tejer un punto bajo, 2 varetas, va subiendo de a poquito y bien cargados estos pétalos y una vareta doble. Acá llegué al centro del pétalo, entran muy a presión, pero es la idea. Ahí ven, todavía no queda espacio porque ahora tenemos que volver con esos puntitos. 2 varetas
Van a entrar apretaditos, no se preocupen. Es así, este modelito. Una media vareta y un punto bajo. Ahí está. Hicimos el primer petalito. Al tener tanta cantidad, hace esta formita tan bonita. Solito se va arqueando. Es la idea. Ahora voy a saltar al arco siguiente y repito exactamente lo mismo. Son 4 pétalos. Por eso les mencionaba que es una rosa de 4. Si bien lleva más pétalos, más hileras, digamos, pero pétalos por hilera son 4. Acá estoy repitiendo lo mismo. ¿Ven? Llego a la vareta doble y comienzo a bajar. Recuerden, un punto bajo, una media vareta, 2 varetas, vareta doble. Y comienzo a bajar con 2 varetas, media vareta y punto bajo. Salto completo y cortamos la hebra, pero ya les muestro cómo. Me quedo tejiendo. Tengo ya los 4 pétalos formados. Miren cómo voy a cerrar. Salto aquí adentro con un punto deslizado, o sea, salto al arco que sigue, ahí. Y ahora sí hago nudito y voy a cortar. Hay otras flores que, por ejemplo, continuamos con el mismo color. Depende las hileras que llevan, pero en esta ocasión nos vamos a cortar. Ahí. Todavía no se cierra tanto como esta que quedaría cerradita porque todavía le faltan hileras de pétalos. Esta hebra me quedo a esconderla, a limpiar estas que me han quedado por ahí y ya comenzamos con la segunda hilera. Bueno, ahora vamos a hacer unos arcos como para la base de la próxima hilera, que sería esta. Pero si ustedes notan, no lo vamos a hacer sobre este aquí atrás, sino que los vamos a intercalar. ¿Ven? Estos vienen aquí. El de la segunda hilera entra como tapando este huequito. ¿Ven? Quedan intercalados y quedan muy bonitos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a dar vuelta, vamos a trabajar por la parte de atrás para hacer los arcos. Vengo con mi color, voy a pinchar la mitad del pétalo ahí y atravieso el arco. ¿Ven? El arco que habíamos hecho de cadenas para cargar los pétalos, bueno, ahí. A la mitad. Voy a dejar una hebra. Ahí. Ven que lo hago de vuelta que se me soltó una de mis hebritas. Ahí. Una cadenita que va a ser la altura de mi punto bajo y tejo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Salto al próximo pétalo y repito lo mismo. Busco el centro del pétalo, es un aproximado, tampoco van a andar contando si lo pusieron justo en el medio, es al medio, lo que vemos. Punto bajo, 5 cadenas, 3, 4, 5. Y de nuevo, repito, ahí. Abrazo el arquito de este pétalo. Así hasta completar y terminar aquí con un punto deslizado en el inicio. Pero no cortamos la hebra. Bueno, ahí está. Hicimos los arquitos. Lo voy a dar vuelta para que lo vean de este lado. Acá tengo esta hebrita que ahora me la voy a ir llevando a medida que vaya cargando estos pétalos. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Ahí. Vamos a seguir trabajando del lado del frente de la flor. Entonces, acá vamos a continuar. Saltamos al arco, a este primero. Tejemos dentro del arco un punto bajo, una media vareta, ahí, 2 varetas, hasta ahora igual que el pétalo anterior. Y acá cambia. En el centro vamos a tejer 3 varetas dobles. Ahí va una. Recuerden, si son principiantes, nunca tejieron una vareta doble o triple. Entren a esta misma sección de técnicas en el canal y tenemos estos primeros puntos, los básicos, como para ir practicando. Acá hice la tercera vareta doble y ahora comienza a bajar. Bajamos con las 2 varetas
Ahí va una, dos, la media vareta y el punto bajo. Terminamos el primer pétalo. Ahora salto directamente, esta hebrita ya me la llevé bastante, así que la dejo por ahí atrás. Salto directamente al arco que sigue y comienza nuevamente con los mismos puntos. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Miren, ahí. Entonces queda en el medio de estos dos. Y queda muy muy bonita. Así me quedo llenando el resto de los pétalos. Terminé con la hilera, voy a cerrar aquí en este puntito un punto deslizado, nudito y corto. Hacemos lo mismo que hicimos en la hilera anterior. Entonces solito ahí se van acomodando los pétalos. ¿Ven? Me quedo escondiendo, corto esta hebra, me quedo escondiendo y ya empezamos con la última hilera en mi caso, porque si ustedes quisieran hacer una flor más grande, bueno, ya después lo van a ver cómo se puede hacer. Me quedo escondiendo estas hebras. Tercera hilera de pétalos, hacemos exactamente lo mismo, solo que con más cantidad de puntos. Entonces voy por detrás, traigo nuevamente esta hebra ahí, calculo el medio o el centro, traspaso y nuevamente comenzamos a hacer los arcos. ¿Sí? Ahí está. Ajusto y hago una cadenita para la altura de mi primer punto bajo. Y ahora el arco de cadenas es de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y repito el mismo movimiento. Voy por detrás, ahí calculo el centro del pétalo, abrazo y tejo un punto bajo. Así continúo completando los 4 arcos. Acá estoy cerrando la hilera, ahí está, con un punto deslizado. Y tenemos los 4 arcos que son un poquito más grandes. Entonces, ahora vamos a llenar este pétalo de esta forma, miren. El inicio es igual. Vamos a tejer. Que no quiero que se me mezclen estas dos colitas, ahí está. Un punto bajo, una media vareta, igual que en los otros pétalos. Una vareta, otra vareta y en el centro ahora vamos a tejer 5 varetas dobles. Una vez que tejimos las 5 varetas dobles comenzamos a bajar y bajamos de la misma forma. 2 varetas comunes, ahí vamos, una media vareta y un punto bajo. Listo, completamos este pétalo que es un poquito más grande. Ahora es repetir una y otra vez hasta completar toda la hilera. Muy, muy simple. Me quedo tejiendo. Bueno, hemos terminado esta primera etapa de la flor, que yo les mencionaba, si ustedes quisieran hacer la flor más grande, bueno, le van agregando arcos de cadena, siempre le van sumando de a 2 puntitos, y van rellenando y hacen una flor más grande si quisieran para algún, no sé, quieren hacer un almohadón cuadrado solo con la flor, ustedes podrían llegar a lograr una flor bien grande. Ahora empezamos con las hojitas. Para las hojitas tenemos que hacer arcos también, pero lleva varias hojitas. Bueno, vamos a empezar. También acá vamos a trabajar por el lado de atrás. Y empezamos aquí, en la unión de uno de estos pétalos, acá, donde hicimos ese punto bajo, lo vamos a abrazar de atrás hacia adelante así y vamos por detrás y enganchamos el primer punto bajo, ahí, una cadenita para mi primer punto bajo. Ahora, voy a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a saltar a la mitad del pétalo, como hacíamos cuando enganchábamos para los pétalos, bueno, acá. También a ojo, no se me pongan a contar porque no vale la pena, es un trabajo artesanal. Recuerden que el trabajo artesanal nos podemos dar esos permitidos hermosos que hacen cada trabajo único. Ahí está. Tengo el primer arco. Ahora, nuevamente 4 cadenas.
1, 2, 3, 4. Y acá abrazo este punto. ¿Ven? Este de aquí lo abrazo y tejo un punto bajo. Ya tengo 2 arcos, miren, de atrás, ahí, así nos van a quedar. O sea que uno lo vamos a tomar en la unión de cada arco o de cada pétalo, y el otro lo tomamos a la mitad del pétalo. Siempre son arcos de 4 cadenas. ¿Ven? Ahora voy por detrás del pétalo, calculo el medio y tejo ahí uniendo este arquito con un punto bajo. ¿Ven? Así. Y así hasta dar toda la vuelta. Uno va a ir enganchado aquí, el otro va enganchado en el medio. Uno aquí, uno en el medio. Me quedo tejiendo. Estoy con el último arco. Voy a tejer aquí un punto deslizado. Ahí. Y ahora voy a moverme con un punto deslizado dentro del arco. Este primer arco que tenemos aquí. Levanto 1, 2, 3, 4 cadenas que va a ser mi primer vareta doble. Tomo doble lazada, tejo una segunda vareta doble en el mismo arco, pero no las voy a cerrar, las voy a mantener en la aguja. Tengo que tener 4 varetas dobles porque es lo que nos va a formar estas hojitas. Tengo 3, ven, las mantengo aquí y voy por la cuarta. Ahí vamos. Tengo 4. Ahora sí, cierro. Ajusto con una cadenita y formé la primera hoja. Miren qué monada. Ahora vamos a hacer así. En cada lateral, porque ya vamos a formar de aquí, nos vamos a un granny. Miren lo que tenemos que hacer. Entonces, en cada lateral vamos a tejer un arco de 3 cadenas. Cuando lleguemos a la esquina, lo voy a dar vuelta. ¿Ven? En cada lateral, que sería esto, ahí, el arco va a ser de 3 cadenas. Cuando llegamos a la esquina, el arco es de 5 cadenas. Les voy a mencionar algo más. Acá, cerré con la cadena 1, 2, 3, porque este va a ser uno de los laterales. Lo que les quería mencionar es, quizás, según el hilado que tengan, por ahí es un hilado más finito, si tienen que hacer alguna cadena de más, ustedes hacen, no se queden solamente con esta idea, esta demostración, como para hacer con el material que estoy tejiendo yo, con la aguja que estoy tejiendo yo. Porque hay veces también, si ustedes tejen apretado, quizás les demande el tejido algunos puntos más. No tengan miedo, practiquen, lárguense, anímense, que es tejer y destejer. Nos equivocamos, destejemos, no pasa nada. La idea es que el trabajo quede prolijo, que quede parejo, que nos guste, que quede bonito y que no se resista al tejido que queda muy apretado. Entonces ustedes tienen que ir manejando, digo siempre esto, ustedes manejan el tejido, no el tejido ustedes. Entonces, por eso les menciono, si acá en este arco ustedes, por ejemplo, necesitarían una cadena más, la hacen, no se hagan problema. O en la esquina, en vez de 5, necesitan 6, lo hacen. Anímense. Cierro cadena para ajustar, entonces me forma la hojita. Ahora, estoy en una esquina, 5 cadenas. Me voy al arco que sigue y vuelvo a repetir esas hojitas. Eso es todo. Miren qué simple. ¿Bien? Son 4 arcos de 3 cadenas y 4 arcos de 5 para cada una de las esquinas. Ahí me faltaría una vareta doble más y estoy formando las hojitas que quedan tan lindas. Ajusten con una cadena ahí, o sea, cierren, no aprieten. Y ahora me tocaría, si hice el arco de 5, en esta ocasión viene el arco de 3. Y así hasta dar toda la vuelta. Me quedo tejiendo. Acá tenemos ya las 8 hojitas y las esquinitas. Acá yo elegí el blanco como para que haga un contraste. Obviamente, como siempre digo, ustedes eligen los colores. Y ahora vamos a enmarcar todo esto. Entonces, vamos a comenzar por una de las esquinas.
Acá tengo una de las esquinas y empezamos a formar pancitos o grupos de vareta. Entonces tejo la primera, voy a tejer un grupo de 4 varetas. Ahí. Puede ser cualquier otro color, podría ser un color manteca, un rosado más claro, que quedan bonitos. Tengo el primer grupo o pancito de 4 varetas, un arco de 3 cadenas y en la misma esquinita vuelvo a tejer un grupo de 4 varetas. La cosa viene muy fácil y miren qué belleza, ni hablar si uno sueña con tejerse una manta, por el tiempo que nos lleve no importa, pero quedaría divina. Bueno, ahora una cadena de separación y voy a saltar a este arco. Miren que esta hebrita ahí me estaba molestando, ahí está. Y en este arco de 3 cadenas tejo otro grupo de 4 varetas. Eso es todo. Esto es lo que tenemos que formar, una esquina y un pancito de 4 varetas. Separo con una cadena y acá empieza de nuevo la esquina. Así que viene bien fácil, me quedo tejiendo para completar todo este cuadradito. Terminé con un punto deslizado y ahora acá yo les di toda una vuelta con puntos bajos, como para terminar de enmarcar. Pero eso es opcional, ustedes si quieren terminar de otra forma lo pueden hacer. Acá voy a tejer un punto bajo sobre cada vareta y en la esquina tejo así 1, 2, una cadenita y 2 puntos bajos. Luego sobre cada vareta punto bajo y cuando nos encontramos con esa cadena al aire que habíamos dejado aquí también tejemos un punto bajo. Miren qué simple. Bueno, así me quedo a dar toda la vueltita y ya se los muestro terminada también a este cuadradito. Terminamos, miren qué belleza. Es una flor muy hermosa para implementarla en tantísimos proyectos. Espero que les haya gustado, que disfruten del tejido, que tejan para vender, para su hogar, para sus amores, como digo siempre. Una artesanía, este tipo de artesanías, la verdad que es muy valorada. La gente busca muchísimo cuando quieren un trabajo original y bello, tan bello como estos trabajos. Les dejo un besito, nos estamos viendo en otro tutorial. Muchísimas gracias. Chao.